Buenos días, tardes, noches. Mi nombre es Mario Jaramillo y hoy voy a realizar el experimento de electricidad, el cual consiste en realizar una compuerta lógica con transmisores. Entonces, lo de la compuerta lógica tiene tanto pines de entrada como de salida, y estos valores que pueden tener las compuertas lógicas son del tipo lógico. En este caso sería un sistema booleano, donde dichos pines pueden tener un valor binario, que en este caso sería de cero o de uno. También esto se puede reflejar como una presencia de tensión, que dando un ejemplo de 4 a 5 voltios, pero este rango depende del cambio de voltaje o ausencia de tensión que tenga en este caso el equipo. Entonces, la ausencia de tensión también puede ser de 0 voltios, o también les pueden llamar de verdadero o falso, como sea. Eh, En este caso existen tres compuertas lógicas, que es y, o y no, o también llamadas and, or o not, que son en inglés. Entonces yo voy a reflejar la compuerta lógica or, o también llamada o, que cuenta con dos entradas y una salida. Bueno, ahora estoy ya estando en la herramienta Tinkerpad, Tinkercad. Vamos a necesitar diferentes materiales, como se puede ver aquí. Entonces, para realizar la compuerta lógica OR, la cual nosotros vamos a realizar, valga la redundancia, necesitamos primero, no, primero una placa de pruebas, donde vamos a realizar el cambio de voltaje, al igual que necesitamos donde inicie el voltaje, en este caso una red de energía, que es una pila de 9 voltios. También me parece que necesitamos dos interruptores deslizantes, ya que como ya lo dije, y al igual, perdón, disculpen, necesitamos dos transitores de NPN BJT, porque es una compuerta lógica llamada OR, que tiene dos entradas de la energía y una salida en donde se va a reflejar un foco, una bombilla, que la tenemos aquí. Entonces, además de eso de aquí, necesitamos resistencias de 10. Entonces, comenzamos explicando también lo de la compuerta OR. Como esta cuenta con dos entradas y una salida, en la salida se da un alto nivel cuando una o ambas entradas sean altos. En este caso, si se prenden los interruptores de aquí y de acá, pues van a prender el foquillo o la bombilla. Si se prende uno de los dos, o sea, existe un nivel alto en la entrada, en solo una entrada, ese también puede ser prendida la bombilla. La única forma en la que la salida manifiesta un nivel bajo es en el caso de que ambas entradas se encuentren en nivel bajo. En este caso, los interruptores se encuentren apagados, reflejando así la tabla de verdad representada en la compuerta OR. Como De acuerdo a la explicación, aquí se puede reflejar la compuerta OR y la tabla de verdad de la que yo estaba hablando. Ahora vamos a proseguir en la instalación de nuestra compuerta lógica eh, de OR, o también llamada O. Entonces volteamos la pila por el lado de aquí. Tenemos que jalarlo un poco, y lo de los transitores lo tenemos que colocar en, en las partes de acá donde está la fila E. Ya, esas letritas que tienen los transitores tienen un significado.
Por ejemplo, la E es un emisor, en donde ya veremos cómo lo vamos a colocar de acuerdo a, a- bueno, a la compuerta OR para poder conectar en la bombilla y que pueda prender. Y la letra B se basa en la base, en donde tenemos que colocar ahí los transitores, las resistencias, que son 10.000 ohmios. Y finalmente está la letra C, en donde esta se llama colector. Y pues ahí también colocaremos algunas conexiones que tenemos aquí del tipo de cable con los interruptores. Ahora, los transitores van a ser colocados me parece que en la tercera fila en base al número 8 en el primer transitor, y el segundo transitor va a ser colocado en la fila 20. Aquí están los numeritos donde se pueden guiar, y pues aquí primero tenemos que rotar estas resistencias que son de 10.000, perdón, son de aquí, ya está. Ya, entonces ya están volteadas y son resistencias del 10.000 ohmios. Estas resistencias las tenemos que colocar en paralelo con la base la base es la letra B, que se puede reflejar aquí en los transitores. Esta letrita pequeña es la base. Entonces la ponemos en paralelo, como pueden ver aquí en donde nos pueda ayudar. Y lo mismo hacemos con la otra resistencia, en paralelo mismo con la resistencia del segundo transitor, y también en paralelo con la base del transitor este de aquí, el primero. Entonces aquí lo tenemos. Y los interruptores, que son estos también llamados interruptor deslizante en esta plataforma, los vamos a conectar con este tipo de cable. Pueden hacer normal, conexión, cocodrilo, automático. En este caso, nosotros solamente vamos a utilizar el normal. Pueden escoger diferentes colores. Nosotros vamos a escoger el color verde. Entonces, de aquí, de la terminal 2 que tenemos aquí, vamos a conectar en este punto de aquí. Y en la mitad del interruptor de aquí, vamos a colocar en paralelo aquí, donde se pueda conectar con la resistencia. Lo mismo va a ser reflejado con el otro interruptor de la misma forma. Entonces, aquí voy a mover un poco para que esté recto. Y así, ya. Y asimismo, este tipo de resistencia común va a ir como en paralelo. Ya. Ahora, em, por medio de la pila, y ponemos acá la bombilla, vamos a conectar la bombilla para que se pueda conectar con la placa de pruebas y pueda surgir el proceso de salida. Si no, no podrá no podrá efectuarse. Ahora, bueno, obviamente, para entrar los voltios o la energía, tenemos que conectar la pila a la placa de pruebas. Entonces, cogemos el tipo de cable y lo conectamos de positivo al al punto positivo. Perdón. Ya, y volvemos a seleccionar, y de negativo al punto negativo, para que así tengamos dos entradas, ya que estamos haciendo la compuerta lógica OR, y una salida en donde va a surgir la energía en esta bombilla. Entonces ya tenemos prácticamente todo colocado en una compuerta lógica básica. Sin embargo, se convierte en una compuerta lógica OR, o también llamada O, debido a que, como ya expliqué, tiene dos entradas que son positivo y negativo, como se puede ver en esta pila y en la placa de pruebas, y una salida, en donde, dependiendo del interruptor, si está encendido, o sea, dos interruptores encendidos o un interruptor encendido,
se pueda manifestar la salida de la energía en esta bombilla. En este caso, si los dos interruptores están apagados, o también llamado tienen una manifestación de nivel bajo, pues lo mismo será en la salida en la salida donde se refleja la bombilla, que no se encenderá o tendrá un nivel bajo. Entonces, ya, ahora, reflejando así que tenemos solamente un punto de salida, y como, como pueden ver, se me- como pueden ver, solamente tenemos un punto de salida que solo conecta la parte positiva de la placa de pruebas. Tenemos que manifestar la parte negativa para que pueda surgir así dos entradas y pueda determinarse en una salida. Entonces, como pueden ver, aquí está la letra E, que también llamada emisor, que es una parte de los transitores. Tenemos que ponerla en paralelo con la resistencia y con la parte negativa de la placa de pruebas para que sí podamos tener las dos entradas. Entonces, asimismo, vamos a colocarla de este lado del primer transitor y lo mismo del segundo transitor. Entonces, para que pueda pasar la energía, lo que necesitamos es el colector que tenemos aquí y el colector que tenemos acá, debemos unirlos, ¿ya? Entonces, unirlos de aquí a acá para que así, al momento de que la energía negativa esté pasando por esta línea, pueda trasladarse a esta parte de acá de la placa de pruebas y pueda conectarse con la parte del colector del transitor, ¿ya? Entonces, aquí, en esta parte de aquí, para que pueda salir la energía, en este caso negativa, que es la segunda salida, porque acá tenemos la primera, lo que necesitamos es conectar esta parte de la terminal 2 del foco o de la bombilla, junto con esta parte de aquí, que es donde sale la segunda entrada, que es donde se manifiesta la segunda entrada, que es la negativa. Entonces, en el segundo transitor, ya que aquí este transitor está pasando la energía para el segundo, lo que necesitamos hacer es con el colector del segundo transitor poderlo conectar hacia la terminal 2 que es de la bombilla. Entonces, con este de aquí vamos pasando hasta acá y luego lo conectamos hacia la terminal 2 de la bombilla. Entonces, lo que realizaremos luego es la simulación en donde se verá o se manifestará cómo se reacciona una compuerta lógica básica utilizando transitores en su forma OR, o también llamada O en español. Entonces, como podemos ver aquí, podemos iniciar simulación. Es una bueno, Tinkercad nos hace realizar este tipo de simulaciones que es muy útil para poder probar o testear diferentes circuitos. Entonces, como podemos ver aquí, podemos prender el interruptor, que es donde existe un nivel alto o se manifiesta un nivel alto en esta entrada o interruptor. Y cuando lo apagamos, que en este caso es cuando dos entradas o dos interruptores están apagados, pues no se manifiesta un nivel bajo en la bombilla o en la salida, me han dicho. Entonces, asimismo, cuando existen dos niveles altos en las entradas, se puede manifestar en la salida que existe un nivel alto, gracias a esta conexión que tenemos de los interruptores o de las entradas, hacia las energías positiva y negativa que tenemos en la placa de pruebas. Entonces, aquí podemos ver, apagamos, sigue encendido, en otras palabras, apagamos los prendemos dos veces, sigue encendido y apagamos dos veces, pues
se apaga la bombilla. Entonces, con esto finalizamos el proyecto de experimentación en donde utilizamos o reflejamos una compuerta lógica mediante, mediante transitores, de acuerdo al tipo de compuerta, en este caso, una compuerta lógica OR. Gracias por su atención y pues que tengan un buen día, buena tarde y buena